Con una historia convulsa desde su independencia en 1804, Haití es hoy un estado fallido con una crisis profunda que devino en una situación de inseguridad extrema protagonizada por bandas criminales y el vacío de poder. La población haitiana ha vivido durante décadas sumida en la violencia y la inestabilidad. La caída del régimen autoritario protagonizado por el clan Duvalier, primero por François Duvalier entre 1957 a 1971 y mejor conocido como Papa Doc, y después por su hijo Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, entre 1971 a 1986, no dio paso a la democratización del país. El poder en Haití estuvo por unos años en manos de militares que propinaron una serie de golpes de Estado hasta que en 1990 fue elegido por primera vez un presidente democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, que 4 años después sería restituido en el poder por una intervención militar estadounidense y terminando su mandato en 1996 cuando le sucede René Préval. Reelegido en el 2000, Aristide dejó nuevamente el cargo por una insurrección armada y una revuelta popular que hizo que se exiliara en 2004, esta vez bajo presión de Estados Unidos, Francia y Canadá. Haití estaba envuelta en caos. La explosiva situación motivó al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar el despliegue de una fuerza multinacional de 6.700 militares, los llamados cascos azules, además de 1.622 policías civiles para restablecer el orden, una acción que se llevó a cabo en un momento de intenso desequilibrio y de violencia política generalizada. La misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, MINUSTAC, fue la operación más extensa desarrollada por la ONU en ese país caribeño de 2004 a 2017. El mandato fue prolongado debido a las catástrofes naturales. En 2010 la isla sufrió un terremoto y en 2016 padeció los arrasadores efectos del huracán Matthew, acontecimientos que aumentaron la inconsistencia política en el país. La coyuntura empeoró aún más en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, seguido unas semanas después de un violento terremoto de magnitud 7,2 que se cobró la vida de más de 2.200 haitianos y ocasionó daños valorados en $2.000 millones. Haití ocupa un lugar importante en la historia de América Latina y el Caribe por ser la madre de las revoluciones de principios del siglo XIX y uno de los ejemplos regionales más destacados del anticolonialismo, antiesclavismo y la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. La esclavitud, la pobreza, la violencia, las intervenciones extranjeras y las sanciones siempre han ido acompañadas de aspiraciones de libertad, calidad y garantía de derechos democráticos universales. A 200 años de su independencia, luego de la injerencia de actores estatales y múltiples misiones de paz, Haití parece haber ganado precariedad, enfermedades como el cólera, que fue llevada por soldados de la ONU, más huérfanos de la guerra y violaciones sexuales cometidas por las tropas de paz a mujeres y niñas, cientos de miles de asesinados y damnificados. Esta condición empeoró después del sismo de enero de 2010, momento en el cual se justifica la ampliación de la MINUSTAH y la presencia de factores gubernamentales y no estatales en el país. En 1804, una revolución de esclavos, liderada por el general François-Dominique Toussaint Louverture, convirtió a Haití en el primer país independiente de toda América Latina y el Caribe y la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Siguieron cerca de 100 años de inestabilidad política y el pago de una onerosa indemnización a Francia. Los primeros 50 años del siglo XX estuvieron marcados por la ocupación militar de Estados Unidos entre 1915 y 1934 y una masacre instigada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina en la frontera común entre Haití y República Dominicana, que se cobró la vida de aproximadamente 30.000 haitianos. La violencia no se detuvo y de 1957 a 1986, François Duvalier, apodado Papa Doc, y su hijo, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, sembraron el terror y desangraron el erario público. Se estima que sus grupos paramilitares, entre ellos los tristemente célebres Tonton Macoute, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a 60.000 opositores. Cansados de la opresión y las élites haitianas, en 1986 una insurrección popular derrocó a Baby Doc, quien se exilió en Francia, pero su partida no solucionó los problemas estructurales de la nación.
El control en Haití estuvo por unos años en manos de militares que propinaron una serie de golpes de Estado hasta que en 1990 fue elegido por primera vez un presidente democráticamente, Jean-Bertrand Aristide. Aristide comenzaría a gobernar el 7 de febrero de 1991 y depuesto por un golpe militar 7 meses después. Los militares de nuevo en el poder llevaron a cabo cientos de detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales de los partidarios de Aristide. Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1993, un año después, con el apoyo de 20.000 soldados estadounidenses, Aristide fue devuelto al gobierno, desde donde concedió a la Casa Blanca futuras privatizaciones de empresas de telecomunicaciones y aplicó medidas neoliberales exigidas por instituciones financieras internacionales. El embargo y el aislamiento internacional devastaron a la reducida clase media en el país después que un contingente de Naciones Unidas, respaldado por Estados Unidos, expulsara a los líderes golpistas en 1994. Un arreglo tutelado por el Banco Mundial llevó a la importación de arroz estadounidense que destruyó la sociedad agrícola rural haitiana. A partir de 1993, este país fue objeto de 10 operaciones de la ONU destinadas a llevar la paz y la estabilidad, desde la primera misión civil internacional en Haití, la MICIVIP, hasta la MINUSTAH. Para los expertos, estas operaciones no consiguieron los objetivos que se fijaron. En 1995, Aristide le traspasó el poder a René Préval, el segundo presidente haitiano elegido democráticamente en 200 años. Préval gobernó 5 años sin mayores sobresaltos y con un marcado enfoque de economía neoliberal. En el 2000, le retornó la presidencia a su colega Aristide, quien padeció un nuevo hartazgo del pueblo. Y es que las cosas no podían ser peor. La inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria siguieron profundizándose al punto que en 2004 una revuelta popular le forzó a un nuevo exilio. En febrero de 2004, la inminencia de una crisis humanitaria derivó en la llegada de la Fuerza Interina Multinacional para Haití, la MIFH-11, y posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el mandato de la Resolución 1542-12, dispuso la Misión para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, que reemplazó al presidente Jean-Bertrand Aristide por Boniface Alexandre, y quien solicitó a su vez a Naciones Unidas el establecimiento de una fuerza provisional de paz entre 2004 y 2017. La MINUSTAH trató de calmar la volátil situación creada por el derrocamiento del presidente Aristide, quien a diferencia de una década antes, ya no contaba con el respaldo estadounidense y la comunidad internacional. A partir de abril de 2004, militares y policías liderados por tropas brasileñas, pero también de una decena de países del continente y de otros como Filipinas, Indonesia, Jordania, Sri Lanka, Francia, Croacia y Nepal, se desplegaron por todo el país bajo el mandato de la ONU. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, popularmente conocidas como cascos azules, supuestamente creados para brindar asistencia en la implementación de tratados con fines pacíficos, se vieron involucrados en actos de abusos sexuales, como es el caso de las violaciones perpetuadas al servicio de la paz en la misión de la estabilización de Naciones Unidas en Haití. La ayuda internacional se intensificó a lo largo del año 2005. El 8 de octubre, un nuevo contingente de soldados nepalíes llegaría a la isla para actuar de reemplazo y desplegarse en el llamado Campo Annapurna, en el área de Mirebalais, aproximadamente 60 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe, la capital. Estos militares habían recibido entrenamiento en Katmandú justo en mitad de un brote de cólera en la capital nepalí, y a los pocos días decenas de haitianos que residían en las aldeas próximas al campamento enfermaron. Haití se enfrenta a una crisis multidimensional. El país no solo se ve afectado regularmente por desastres naturales como terremotos, tormentas o inundaciones, sino también por la violencia propagada gracias a cientos de bandas criminales, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, pero que se extendieron en todo el territorio haitiano. Tan solo en 2023 se reportaron más de 8.000 asesinatos, linchamientos, secuestros y violaciones que obligaron a unos 171.000 haitianos a dejar sus casas e irse a otras zonas del país menos inseguras, mientras aumentaba la violencia sexual y los abusos contra mujeres y niñas a manos de estos grupos delincuenciales. En este contexto, el actual comisionado de la ONU, en una especie de reclamo generalizado contra la gobernanza haitiana, eximió de responsabilidades a este organismo de las innumerables denuncias locales e internacionales en contra de sus pacificadores en la isla.
La corrupción, impunidad y mala gobernanza, agravadas por los crecientes niveles de violencia de las pandillas, erosionaron el Estado de Derecho y llevaron a las instituciones al borde del colapso. Hay muertos allá, nadie puede ir por ellos. Hay personas heridas por las balas. Ni siquiera podemos llevarlos al hospital. ¿Quién los va a llevar? Si alguien es herido de bala, tendríamos que llevarlos al hospital y te arriesgas a que te disparen a ti. La violencia que envuelve el área metropolitana de Puerto Príncipe es el resultado del conflicto entre pandillas, extorsiones, secuestros y actos criminales más amplios. La extrema brutalidad a la que se enfrentan los ciudadanos haitianos agrava las profundas desigualdades, la privación de las necesidades humanas básicas y un entorno de seguridad fragmentado. El 94% de las personas desplazadas internamente en Haití proceden del departamento del Ouest, la ciudad más importante de la capital, con cerca de 3 millones de habitantes y que limita al este con la República Dominicana. Haití vive una vez más una profunda crisis. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados tomaron el control de grandes zonas del país. La población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamientos. En marzo de este año, la nueva ola de violencia protagonizada por las bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití, provocó que en cuestión de días más de 15,000 personas hayan tenido que moverse a otros territorios. Según la ONU, la mayor parte de estos desplazados estaban ya fuera de sus hogares por las crisis de inseguridad previas, mientras en el resto del país migraron internamente cerca de 200,000 haitianos desde el magnicidio de Moïse a causa de la violencia. La misión de seguridad había sido solicitada con urgencia por el primer ministro Ariel Henry. A pesar de la crisis de inseguridad, críticos de la situación en la isla señalaron los problemas que se presentaron con las distintas misiones de paz de la ONU en el pasado. El vacío de poder creado por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse fue la cerilla que encendió el polvorín. Hoy por hoy el gobierno haitiano carece de la capacidad necesaria para enfrentar este desafío. Los pandilleros superan en número y están mejor equipados que las fuerzas de seguridad del país. El ejército de esta nación, reconstruido en 2017, después de estar décadas desmantelado, apenas cuenta con 500 efectivos y los cuerpos policiales, pese a tener unas 150,000 unidades disponibles, están peor dotados que quienes integran las pandillas. Además, la corrupción está a la orden del día. Es por ello que los haitianos se atrincheran contra la violencia de las pandillas armadas y levantan barreras para protegerse del terror provocado por bandas armadas en la capital. Ce bagage ça qui l'avait dit, c'est parce que l'insécurité a tellement dégringolé. J'aime l'État pas fait pour résoudre l'insécurité, nous obligés de mettre des barrières pour nous pas capable de rentrer dans la zone nous-mêmes. Si nous rentrer dans la zone nous-mêmes, on va défendre tête nous, jamais de défendre tête nous. El aumento de la violencia se debe principalmente a un fenómeno que no resulta nuevo en la región. Ante la debilidad de un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad y hacer cumplir las normas y las leyes, proliferan paramilitares que se hacen con el control y la administración de áreas enteras de un territorio. Es decir, se convirtieron en una especie de Estado paralelo. De esta forma, en un país de un poco más de 11,5 millones de habitantes, se estima que existen alrededor de 200 de estos grupos, con casi la mitad concentrados en Puerto Príncipe, la capital. Et t'es un corps qui t'est passé là, laguer cartouche à terre, bouler machine, toute bagaille. Nous venons nous pas qu'à laguer, quartier libre comme ça, nous prenons responsabilité nous pour nous classer barrière, pour nous gérer zone autant que nous capables. OK? Parce que les zones sont zones, les mêmes bien à l'aide sous lui. Parce qu'il fait partie de Pétionville et ils sont route débouchée côté qui menace. Varios estudios revelaron que entre el 60 y el 80% de la capital, Puerto Príncipe, se encuentra bajo el control o la influencia de estas organizaciones criminales con fácil acceso a armas y municiones de alto calibre traficadas desde los Estados Unidos. Según las últimas estimaciones de las agencias de la ONU, 1.4 millones de personas en Haití están a un paso de la hambruna y 5,5 millones, casi la mitad de la población, necesita ayuda humanitaria. During the first quarter of the year, around 2,500 persons were killed or injured as a result of gun violence.
This is a 53% increase as compared to the previous reporting period, making the first quarter of the 2024 the most violent since Venus Human Rights Section started recording statistics in January 2022. Las bandas siguen utilizando la violencia sexual para maltratar, castigar y controlar a la gente. Algunas mujeres son obligadas a mantener relaciones sexuales con miembros de las bandas. Además, se sigue utilizando la violación de rehenes para coaccionar a las familias a pagar rescates. Se sigue reclutando a niños y abusando de ellos. Todas estas prácticas son indignantes y deben cesar de inmediato. La Organización Internacional para las Migraciones publicó su más reciente evaluación de los desplazamientos internos en Haití, que refleja la gravedad de la crisis actual. Desde diciembre de 2023, más de 310.000 personas fueron desplazadas internamente, lo que ilustra el empeoramiento constante de la situación humanitaria y de seguridad, por lo que familias enteras ocupan edificios públicos para sobrevivir y resguardar sus vidas. L'école qui doit parler, nous pas calculer parce que chaque jour que tiré. Pas bon pour nous-mêmes, la capture. Parce que nous pile sous pile, 70 secondes. Pour voir ça, pendant ce que la pluie a tombé, ok, tout le monde est là, c'est soufflant, souffle, non. La evaluación de la Organización Internacional para las Migraciones muestra que mujeres, niños, niñas y hombres se han visto obligados a abandonar sus hogares buscando refugio lejos de la violencia y la destrucción. Más de la mitad de ellos, 172.300, son niños y niñas, un grupo especialmente vulnerable. Ante estas emergencias, los primeros en responder suelen ser las comunidades locales. Los datos muestran que fuera de la capital, las familias de acogida alojan a las personas desplazadas. Cientos de miles de personas se enfrentan a condiciones similares a las de una hambruna. En la frontera con República Dominicana existen enormes colas de comerciantes que pueden cruzar al país vecino durante el día para comprar suministros que se necesitan con urgencia y que en muchas ocasiones han de transportar por sí mismos hasta Haití. Entre el 8 de marzo y el 9 de abril, debido a la intensificación de la violencia por parte de estos grupos armados que controlan la mayor parte de la capital, 94.821 personas abandonaron Puerto Príncipe principalmente para incorporarse a los departamentos del Gran Sur, zona que ya albergaba a 116.000 personas desplazadas que habían huido en los últimos meses, indicó la Organización Internacional para las Migraciones. Ante esta situación que solo empeora, miles de ciudadanos han decidido dejar su país a pesar de los riesgos que esto implica. Muchos de ellos tienen como destino Estados Unidos, pero cada vez más personas migrantes optan por México como un lugar donde iniciar de nuevo. Entre enero y septiembre de 2023, 1 de cada 3 solicitantes de refugio en México es de origen haitiano, de acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, logró la intervención que tanto tiempo promovió, pero dista mucho de ser un éxito para su gobierno. El funcionario cuenta con un respaldo popular prácticamente nulo entre los haitianos, muchos de los cuales le atribuyen cierto grado de responsabilidad en el magnicidio. Su mandato constitucional terminó hace más de un año, pero la incapacidad de celebrar elecciones en Haití por el grado de violencia provocó que Henry se postergue en el gobierno. Kenia liderará la misión multinacional de seguridad que debe desplegarse en Haití una vez que el país caribeño cuente con un nuevo presidente interino. Aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, esta misión, que no estará bajo la bandera de la ONU ni será llevada a cabo por cascos azules, estará financiada principalmente por Estados Unidos y contará también con la participación de efectivos de Bahamas, Jamaica y Antigua y Barbuda. Su objetivo principal será dar apoyo a las fuerzas policiales haitianas durante un periodo de 12 meses, con el propósito de enfrentar la situación de violencia descontrolada que sufre el país. Toute intervention qui passe déjà, qui ça a porté pour pays rien, sinon que viol collectif, yo fait cas déjà sous femme active, yo voler ressources naturelles que nous gagne dans pays yo aller avec yo. Donc c'est ça yo quitter, c'est séquelle ça yo quitter. Et dernière occupation que sorti là, c'est ministre choléra quitter pour nous en Haïti, pas jamais choléra dans pays. Aucune attente pas possible. Toute intervention qui passe déjà, nous t'avons attente, nous t'avons un bagage qui fait bon aller mieux. Nous au lieu d'aller mieux, c'est séquelle yo qui rete. Donc Las soluciones militares o intervenciones externas no han abordado las causas de la crisis y por ello, lejos de avanzar hacia una estabilidad sostenible, deja a su paso un legado de violaciones de derechos humanos e impunidad que continúa. El economista y politólogo haitiano
Joseph Harold Pierre y el investigador colombo-haitiano Ulti Edson Luidur coinciden en que Occidente y la comunidad internacional tienen cierta responsabilidad por lo que ocurre en Haití, también por el pasado colonial y la ocupación de la administración de la Casa Blanca. La coyuntura de Haití representa el mayor fracaso de la diplomacia y los organismos multilaterales en todo el hemisferio occidental. Este declive no se puede atribuir simplemente a la geografía, ya que su vecino en la misma isla de la Española, República Dominicana, es uno de los países más prósperos del Caribe, pese a tener estándares de vida muy similares a los registrados en 1960. En la actualidad, los dominicanos son 8 veces más prósperos que los haitianos. En el caso específico de la reciente violencia criminal, existen claves para entender la situación. Por una parte, está la inexistencia del Estado y la crisis política que arrastra el país desde mediados del siglo XX. Y por la otra, la inferioridad de las fuerzas de seguridad al enfrentarse con la delincuencia organizada. Ejemplo de ello son los últimos enfrentamientos en febrero del presente año en Puerto Príncipe, que llevaron a un estado de emergencia y a la eventual dimisión del primer ministro Ariel Henry. Con esta dossier social llegamos al final de este espacio. Les invitamos a seguir en sintonía de Telesur y a visitar las redes sociales del programa. Hasta la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.